¿Qué tal lo que veas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra actividad para este día, en el cual desarrollamos un nuevo capítulo para la parte de lo que es comprensión lectura. Justamente, ya lo pueden ver en sus pantallas, nos toca un tema muy interesante que se engarza, se complementa, va justamente a formar el otro ángulo que falta del tema que estoy desarrollando el día sábado, que es la compatibilidad textual. Hoy día vamos a ver la parte de la incompatibilidad textual. Dos elementos fundamentales que siempre aparecen y justamente van de la mano y que hay que estar manejando de manera adecuada para poder enfrentar de esa manera a nuestras justamente preguntas para la parte de lo que son el análisis de los textos. Así que van a ver, colegas, que el tema que vamos a desarrollar hoy día es un tema muy interesante, un tema muy curioso y que nos va a permitir seguir ahondando cada vez más en lo que es la lectura, en lo que el mensaje del texto nos quiere comunicar y a la vez en lo que el autor me quiere transmitir a través de las diversas partes o elementos que forman su texto. Así que vamos a comenzar justamente nuestra información de este día, nuestra justamente actividad para este día. Así que como siempre les pido, colegas, su participación va a ser importante, atentos, pregunten si tienen algún tipo de duda, consulten si hay una dificultad por ahí. Y claro, lo principal y lo más importante, pónganle las ganas necesarias para desarrollar cómo va a ser nuestra sesión de este día. Así que vamos a comenzar a desarrollar el tema de la incompatibilidad textual. Tomando en cuenta lo que vieron el día sábado, en el cual hablaron sobre la compatibilidad textual, observamos que la información de una lectura tiene una gran repercusión justamente en la comprensión de esta, ya que a través de las diversas ideas, oraciones, enunciados que el autor emplea para transmitir justamente su mensaje, esta información puede llevarnos a una gran cantidad de datos. Podemos traer a nuestra mente una serie de informaciones que hemos leído en otras lecturas o en otros libros, o que nos han comentado, o que a través de algún tipo de investigación hemos justamente indagado por tal motivo, y que a través de la información que este texto nos está comunicando, todo eso viene a nuestra mente. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, cuando se hablaba de compatibilidad textual, referíamos con ello a esa información que a través de nuestros conocimientos previos, a través de la deducción, a través de una serie de procedimientos por los cuales llegamos a ciertas conclusiones, se van a poder vincular con el texto, se van a poder conectar con él, van a permitir algún tipo de complementación incluso con él, o que simplemente se van a relacionar con la información que se brinda. Esta información puede partir de una conclusión que uno obtenga, puede partir de algún tipo de inferencia, de algún tipo de pronóstico, de algún tipo de, pongámoslo ahí, deducción que se haga, con base en la información de mi texto o, en algunos otros casos, comparando la información de otras lecturas con lo que mi texto me indicaba. Si es que yo podía establecer una relación adecuada entre esa información nueva y la información que mi texto me brinda, entonces establecía y reconocía la compatibilidad textual. La compatibilidad textual podía brindarse a través de la parte inferencial, por deducción, o también a través de la comparación simplemente, o también a través de la parte literal. Directamente en el texto hay una parte que yo digo, aquí está y aquí está, se parecen, son elementos que puedan relacionarse como tal, son compatibles. Ahora, eso es la compatibilidad textual. Con la incompatibilidad textual pasa algo bien curioso. Y eso justamente lo que hoy día vamos a desarrollarlo lentamente, pero téngalo por seguro, no es muy complicado de entender. Es bien fácil de entenderlo, solamente que hay que darse una idea muy clara. Y para ello, vamos a comenzar ahora sí nuestra actividad. Pasaré a la primera partecita, que es una pequeña información teórica que nos va a servir de orientación. ¿Qué es la incompatibilidad textual? Decimos así. Así denominamos a la condición de la información, y aquí coloco en justamente resalte esta palabrita que va a aparecer acá, que se opone a lo señalado en el texto. Muy importante, se va a oponer. Si mi texto, pongámoslo así, me dice un sí, el incompatible pues tiene que decirme lo contrario, lo opuesto, y aún no. Si es que mi texto me dice un tal vez, pues el incompatible va a decir seguramente. Si mi texto me dice verdadero,
pues pongámoslo así, el incompatible va a decir falso. Va a señalar algún tipo de oposición a lo que mi texto me está brindando. Por ello, un enunciado es incompatible cuando, y miren acá, niega, contradice o tergiversa lo que en el texto se ha aseverado, asegurado explícitamente. También, un aserto incompatible puede ser un enunciado que contradiga una idea que se pueda inferir plausiblemente del mensaje. El grado más fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Interesante lo que hasta ahora hemos dicho. Hemos señalado que la información que se considerará como incompatible va a ser la que se oponga. Y a la vez podrá también presentarse no solamente como una posición, sino también como una negación, una contradicción o hasta una tergiversación de lo que en mi texto me ha señalado. Si yo tengo un enunciado que malinterpreta una idea del texto, o cambia el sentido de una idea que el texto me está señalando, o simplemente contradice lo que el texto me dice, entonces ya he señalado ahí la idea incompatible. Esta idea incompatible también justamente se va a poder tomar en cuenta para lo que es la parte tanto explícita como la parte implícita del texto. O sea, yo podré señalar que una idea es incompatible si es que literalmente yo agarro y tomo mi resaltador y subrayo en el texto, aquí está con la idea del texto que se está oponiendo esta que me están presentando, o a través de una deducción. Con base en los datos directos de mi texto, llego a una conclusión. Y esa conclusión, comparándola con algún tipo de información que me brindan, si yo observo que entre esa conclusión y esa información hay una oposición, una contradicción o una tergiversación, entonces diré, aquí se encuentra la idea incompatible. ¿Ya? Así que como pueden ver, tanto la compatibilidad textual como la incompatibilidad textual que estamos viendo hoy día, se van a poder tomar en cuenta la parte directa, explícita o la parte indirecta, implícita que el texto va a presentar. Algo muy importante. Como señalábamos al final de este primer párrafo, el grado más fuerte de la incompatibilidad es cuando se niega la idea central. ¿Y por qué es el grado más fuerte de incompatibilidad? Porque si yo prácticamente niego a la idea principal o idea central de mi texto, prácticamente negué a todo el texto. Ya que las lecturas tienen su idea principal y las ideas secundarias, ¿qué hacen? Van a desarrollar, desmenuzar, ejemplificar, detallar lo que es la idea central o idea principal. Y si yo niego a la idea principal, prácticamente estoy negando a toda la lectura. Por eso que es el grado más fuerte que se puede presentar de la incompatibilidad. Téngase en cuenta que un enunciado no es incompatible, ojo, un enunciado no es incompatible por el mero hecho de no aparecer en él o que exprese un contenido simplemente diferente. Algo que nunca debo olvidar, nunca, nunca, nunca. Si yo tengo una pregunta por incompatibilidad, perfecto, me dan una pregunta por incompatibilidad que es mi examen. Ya estoy leyéndola, analizándola, y de repente me doy cuenta, pongámoslo así, que la alternativa A me da una información que en el texto nunca se ha mencionado. Nunca se mencionó, nunca se trató, ni siquiera hubo un datito que en el texto me brindaban sobre ello. Hay gente que piensa, aquí está el incompatible, marcamos y pasamos a la siguiente. Ahí hay un error. Lo incompatible no es lo que no está en el texto. Lo incompatible no es lo que en el texto no aparece. Lo incompatible no es lo que en el texto no se trata. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo tener certeza que eso que estoy marcando que en el texto nunca se ha mencionado es realmente opuesto? Siempre se trabaja con el texto, solo con el texto y solamente con el texto. No salgo del texto a menos que la pregunta me pide de repente que yo agregue algún tipo de información complementaria al texto, adicional. Pero si no, siempre trabajamos con el texto.
Preguntas de temas, preguntas de idea principal, preguntas de ideas secundarias de repente, preguntas de título, preguntas de compatibilidad o incompatibilidad textual, siempre trabajan con el texto, ya sea de forma directa o indirecta, pero siempre es el texto. El texto es la base, es mi mundo. Y por tal motivo, si tengo que comparar algo, tengo que hacerlo con la información que mi texto me ha dado. No puedo comparar algo que en el texto nunca se ha mencionado. Por eso, a tener cuidado con ello. Si yo pienso que la información incompatible es la que nunca se menciona en el texto, entonces ya cometí ahí un error. Tienen que ser la que se oponga, la que se niegue o la que se tergiverse de la lectura. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarse. Vamos a ver una cosita más sobre la incompatibilidad. Una afirmación es incompatible si ésta afecta la estructura interna del texto. Puede ser el tema, la idea principal, las ideas secundarias, etc. Por ejemplo, un enunciado que niega o tergiversa alguna idea del texto, como ya lo habíamos mencionado hace un momento. Aborda a un aspecto contrario a la idea central. ¿Ven cómo las palabras aparecen? Contrario, tergiversa, niega, por ejemplo. Generaliza un aspecto particular. Ojo, generaliza. Si mi texto me habla específicamente de algo y mi idea aparentemente incompatible lo generaliza, entonces ya encontré la respuesta a lo que estoy buscando. O si se restringe el alcance de una afirmación categórica en el texto. Si mi texto me dice todos, entonces todos van a ser. Y si mi información incompatible me dice algunos, ya encontré la incompatible que estoy buscando. ¿No ven cómo se da la oposición justamente que estamos brindando? Estos elementos no hay que olvidarlos, hay que tenerlos siempre presente cuando surja o aparezca algún tipo de pregunta por incompatibilidad textual. ¿Ya? Veamos una cosita más. Las consultas sobre incompatibilidad se caracterizan por lo siguiente. Pretender advertir los enunciados con información contrapuesta referente al desarrollo textual en sus diversos niveles, ya sea literal, ya sea inferencial, por ejemplo. Así que, como pueden ver, ahí está el meollo de la incompatibilidad textual. Hay que grabarse la idea. Si es incompatible, es porque se opone. Si es incompatible, es porque contradice. Si es incompatible, es porque tergiversa. Si es incompatible, es porque hace una generalización cuando el texto nunca lo hacía. Si es incompatible, es cuando restringe un aspecto que el autor justamente no presentaba como tal. Opuesto o contrario. Esa es la base de la incompatibilidad textual. ¿Ya? Así que esta es la temática que hoy día vamos a desarrollar. Esta es la primera parte justamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más para dar una mejor visión de cuando hablamos de incompatibilidad textual. ¿Ya? Así que para la siguiente vamos aquí. Un ejemplo para que veamos cómo es este de incompatibilidad textual. Tengo aquí una lectura no muy grande para comenzar a calentar los motores en este día y para ver cómo se desarrolla la incompatibilidad textual. Así que vamos a leer esta lectura, como ven, es una lectura muy grande, así que vamos a ver de qué nos habla. Mi texto dice así. Muchos científicos afirman que existe un peligro real si es que se sigue haciendo las cosas como hasta ahora se realizan, que nuestra civilización industrial constituye una trampa explosiva. Hasta ahí va la primera parte del texto. Sin embargo, resulta muy costoso tomar en serio advertencias tan horrendas. Las industrias afectadas perderían muchos beneficios. Aumentaría nuestra propia ansiedad. Hay muchas y buenas razones para desoír esas voces. Tal vez los numerosos científicos que nos previenen de la inminencia de catástrofes sean unos agoreros. Unos agoreros son aquellas personas que van a pronosticar o predecir desastres. Quizás el amedrentar a los demás les proporcione un perverso placer. ¿Ya? Entonces, en la que de repente esa gente que pronostica o predice algún tipo de desastre constante que van a surgir, entonces de repente siente placer al predecir ese tipo de cosas. Algo bien curioso. Tal vez
no sea más que una manera de conseguir subvenciones oficiales. De repente yo estoy en un negocio que de repente si yo le pongo un poquito ahí de presión a los dirigentes, señalando que va a haber una catástrofe si no me apoyan, va a permitir que tenga pues algún tipo de subvención, algún tipo de patrocinio. Al fin y al cabo, otros científicos dicen que no hay nada de qué preocuparse, que tales afirmaciones no están demostradas, que el medio ambiente se curará solo. No, como es lógico, ansiamos creerles. ¿Quién no? Si tienen razón, no se aliviarán de una inmensa carga. Así que no nos precipitemos y seamos cautelosos. Y termina mi texto ahí. Como pueden ver, un texto pequeño, pero que abarca una información pues muy importante, que en estos tiempos en los que hemos estado en pandemia lo hemos podido apreciar. En los primeros meses de la pandemia vimos cómo muchas cosas referentes al ambiente mejoraron, lo que respecta a basura, a contaminación, a pureza del aire, pero luego cuando comenzamos lentamente a volver a la vida más o menos cotidiana, vimos que eso volvió a estar en cierta forma como pasaba antes. Incluso se incrementaron en cierta forma por el abuso justamente de las mascarillas, que para mala suerte todavía tenemos que usarlas durante un largo tiempo porque son elementos muy importantes para nuestra protección. Así que por ese lado justamente va nuestro texto que estamos viendo. Nos está presentando el autor, pues, una serie de elementos que puede traer como consecuencia nuestra civilización industrial. Generalmente se pronostican que van a haber pues catástrofes y cosas por el estilo, pero también hay otros que dicen que no va a pasar nada, que todo esto solamente son puros pensamientos o ideas extremistas y ahí se comienzan a pelear justamente. Así que, ojalá, pues como dice el autor al final, ojalá que las cosas sean para algo bien, que salgan bien, que sean para algo bueno. Y que, como siempre, hay que ser cautelosos. Hay que tomar las cosas con calma, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno hace. Y si se genera algún tipo de consecuencias, si no se pueden solucionar para mala suerte, pues hay que justamente aceptar y afrontar esas consecuencias. Así que vamos a comenzar con esta lectura. Ya tenemos la información y presente. Vamos a ver la primera pregunta que siempre uno tiene que poder identificar. Sea que me consulten o no sea que me consulten, en mi mente tiene que estar esa pregunta respondida. ¿Qué pregunta es? Pues la pregunta del tema. Y yo pregunto, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de esta lectura? A ver, ¿alguien por ahí me lo puede señalar? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Ver quién por ahí se anima a darme una respuesta. ¿De qué estamos hablando en este fragmento que acabamos de leer? ¿Cuál sería la temática, el asunto, de lo que trata? ¿Qué nos quiere informar el autor? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? A ver, ¿alguien por ahí se anima a responderme esa pregunta? La contaminación del medio ambiente. Estamos hablando de la contaminación del medio ambiente, que esta justamente, aparentemente por el texto, va a ser una consecuencia de nuestra querida civilización industrial, justamente. Así que, tomando en cuenta esta idea de la contaminación como producto de la civilización industrial, que puede ser que nos traiga una serie de males, o puede ser, como dice casi el final el autor, que no nos traiga nada, que solita se va a reparar y de solito justamente va a desaparecer. Podemos señalar como el tema de nuestro texto las advertencias de la civilización industrial. Esta idea de advertencia está señalando esa parte de la contaminación que el autor justamente me está presentando aquí. Y claro, la civilización industrial es la que las está generando todas ellas, como pueden ver justamente. Después de presentar esa idea de la civilización industrial, todo lo demás ha sido mencionarnos, la primera, una serie de advertencias para evitar lo negativo, o también para considerar lo que tal vez podría ser como positivo. Pero en todos los casos, como dice al final el autor, seamos cautelosos. Nos advierte, seamos cautelosos. Puede ser que esta contaminación desaparezca en un par de años y no se hable más de ello, o puede hacer que esta contaminación se agrave y que ocurran todas las catástrofes, perdón, que puedan
aquí ser señaladas por estos agoreros. ¿Ya? Así que ahí está mi texto. Ahí está mi texto. Vamos a ver ahora, ¿sí? Algunas preguntas por incompatibilidad. A ver cómo las podemos ir desarrollando. Con calma, aquí comenzamos con esta primera parte para calentar los motores. Miren aquí mi primera pregunta. Veamos qué me dice mi pregunta. Dice así. Respecto del deterioro medioambiental, es incompatible afirmar que me pongo a pensar, tengo que buscar la idea que se oponga, que niegue, que contradiga lo que el texto me señala. Leamos las tres. Los científicos de manera categórica afirman que podría ser irreversible. La B. Algunos especialistas afirman que tenemos que tomárnoslo con calma. La C. Genera opiniones especializadas contrapuestas sobre esta problemática. Así que, ¿qué me pueden decir ustedes, colegas? ¿Cuál de estas tres ideitas es la que se opone, la que niega, la que contradice el texto? Para la primera afirmación que aparece en el texto, debo fijarme en si realmente las posiciones son categóricas. O sea, que tenemos justamente a cierto tipo de científicos que de manera categórica y rotunda, los científicos en general, dicen que esto va a ser irreversible. La segunda afirmación me señala que algunos especialistas, solamente algunos, dicen que hay que tomar las cosas con moderación, con calma, no alterarse, no estar yéndose a los puntos de vista más extremos, todo con calma, a ver cómo las cosas pasan. Y la tercera dice que este tipo de deterioro medioambiental está generando opiniones de especialistas que pueden ser consideradas como contrapuestas. O sea, uno dice que sí, otro dice que no. Así que, ¿cuál de estas tres será mi respuesta? ¿Qué me propone? ¿Cuál se opone? ¿Cuál niega? ¿Cuál contradice al texto? Aquí Silvio me dice la A y también Tony propone esa. La A. También Marta me propone que va a ser esa A. Vamos a verla. Vamos a ver esa A. Daniel también dice que la va a ser la respuesta. Pues vamos a fijarnos aquí. Vamos a fijarnos aquí. Y Nilda me dice que podría ser la C. Ya aquí todo tiene respuesta y siempre contamos la solución que estamos buscando. Así que voy primero con la A, que fue la primera que me habían dicho. Los científicos de manera categórica afirman que podría ser irreversible. Si ustedes observan acá, el autor en esta afirmación comienza diciendo los científicos. No dice algunos científicos, no dice parte de los científicos, no dice en algunos casos algunos científicos. Dice los científicos en general. ¿Qué hace el autor ahí? Generaliza. Y si observamos mi texto, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en el primero dice numerosos científicos y también dice otros científicos. O sea, me está señalando que hay una opinión dividida. La comunidad científica entera nos dice que esto ya va a ser un desastre y que estamos de frente camino a la destrucción del ser humano. Sino algunos lo dicen así y otros dicen, tómalo con calma, no te apresures, las cosas van a salir bien, todo se va a arreglar por sí mismo. Por lo tanto, si mi texto me da dos opiniones y me señala que hay un grupo que toma una y otro grupo que toma la otra, entonces no hay una opinión categórica de todos sobre la irreversibilidad del deterioro ambiental. Por lo tanto, esa A sí se opone a mi texto. Dice todo lo opuesto, todo lo contrario. Está haciendo una generalización cuando en mi texto no hacían tal generalización. Y por si acaso, miro la C. Genera opiniones especializadas contrapuestas sobre esta problemática. Y eso es cierto. Sí genera opiniones contrapuestas. Un grupo dice, vendrán desastres. El otro dice, no pasará nada. Se oponen. Hay una oposición de ideas. Por lo tanto, ahí mi respuesta tiene que ser la afirmación de la A. Esa sí se opone. Observen, miren cómo justamente se presenta esa idea y cómo la hemos obtenido con base en lo que en el texto me ha señalado. Si mi texto me decía numerosos,
numerosos no son todos, solamente es un grupo amplio, pero solamente es un grupo. Mientras que en mi afirmación me decían todos, o sea, todos los científicos, no había ni uno solo que pensara lo contrario. Por esa razón, ahí está el incompatible. ¿Ven? Así, de esa manera, es como vamos a buscar las incompatibles en todos los textos que vayamos a ver. Siempre tenemos en cuenta ello. Oposición a la lectura. Una pregunta más de la incompatibilidad. Miren acá. Me dice así mi preguntita. ¿Es otra vez incompatible con el texto afirmar que las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio porque, justamente, veamos la idea incompatible? Primero analicemos justamente las posibles respuestas. Ciertos científicos solo actúan de forma perversa para hacernos sufrir. Los intereses de las industrias procuran solaparlas para evitar pérdidas. Y los empresarios actúan con responsabilidad y evitan dañar el planeta. Entendamos esta pregunta que está bien curiosa. Me dice, primero vamos con calma, dice, es incompatible con el texto afirmar que las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio porque, o sea, ¿cuál sería de estas tres la afirmación que yo tendría que proponer para señalar que esta idea que me están presentando en la pregunta es contraria, opuesta o tergiversa a mi texto? Una vez más, voy a buscar cuál de estas tres ideas va a ser la razón por la cual esta afirmación que está en negrita en la pregunta, se consideraría incongruente, ilógica, incompatible, opuesta a mi texto. ¿Ya? Así que por ese lado va la pregunta interesante. Una vez más, miremos las tres posibles respuestas. Ciertos científicos solo actúan de forma perversa para hacernos sufrir. Los intereses de las industrias procuran solaparlas, o sea, ponerlas como escondidas, pasarlas por alto para evitar las pérdidas. Y la C, los empresarios actúan con responsabilidad y evitan dañar el planeta. ¿Ya? Veamos esta idea de la C, que es la primera que hasta ahora me han dicho. La C dice una vez más, los empresarios actúan con responsabilidad y evitan dañar el planeta. Lo primero justamente que me doy cuenta es que si esta fuera verdad, actúan con responsabilidad y evitan justamente dañar el planeta, entonces esta C no podría ser el sustento por la cual esta sea incompatible. Porque si es que los empresarios actúan con responsabilidad y evitan dañar el planeta, entonces esta afirmación, que justamente la señalaré, esta afirmación sería verdadera. Esto es verdadero. Por ejemplo, con esta afirmación de la C, eso que está subrayado en la pregunta sería verdadero. Pero aquí la pregunta me está diciendo que debo buscar cuál sería la idea por la cual esto que es subrayado deba ser falso. Por eso, con calma. Esta idea de la C sustentaría la idea que está resaltada en la pregunta. Pero si la sustenta, sería verdad. Pero la pregunta me dice, dime la idea que haría que esto subrayado sea falso, sea incompatible, sea una idea que se oponga a la idea del texto. Así que, fíjense con calma, mírenlo bien. Esa C no podría ser la respuesta. Me quedan la A y la B. Fíjense bien, recuerden, estamos buscando
cuál de esas dos ideas que estamos proponiendo va a ser la razón por la cual esta parte de la pregunta, las advertencias sobre el inminente peligro son tomadas en serio, deba ser falsa. A ver, ¿quién se iba a darme una respuesta más? Daniel me dice que podría ser la A, por ejemplo. ¿Alguien más se anima a responderme? Recuerden, estamos buscando cuál de estas dos, porque ya descartamos la C, o es la A o es la B, sería la razón por la cual lo que se encuentra aquí resaltado deba ser falso. Tony también me decía la A y Nilda propone la B. ¿Ah? Vamos a analizar, vamos a analizar. Me dicen, por ejemplo, en la afirmación A, ciertos científicos solo actúan de forma perversa para hacernos sufrir. El autor en el texto me indicaba algo muy curioso. Me decía que algunos quizás, y lo señalaré en el texto, quizás haya algunos científicos que proporcionan cierta información, como de que van a venir catástrofes, cataclismos, desastres, porque tienen un perverso placer por hacernos sentir mal, por ejemplo. ¿Ya? El detalle es que si yo aceptara la A, habría un problema. Esta A, pues, si me dicen que solo actúan de una forma perversa, entonces no sostiene la idea de las advertencias sobre el inminente peligro, porque no hay una correlación exacta. Si ustedes miran la B, que justamente va a ser nuestra correspondiente respuesta, explico por qué es esta B. Miren lo que dice la B. Los intereses de las industrias procuran solapar las advertencias para evitar las pérdidas. Miren ustedes, pero profesor, ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió? Miren esta parte en el texto. Las industrias afectadas perderían muchos beneficios. Si yo tengo una empresa y me dicen que si no dejo de, pongámoslo así, producir cierta cantidad de humo que va a perjudicar la atmósfera, me la cierran, porque esto, según los estudios de tales o cuales científicos, está generando un sobrecalentamiento en la sociedad, en la parte justamente global. ¿Yo qué intentaría hacer para que pudiera seguir vigente? Algunos claramente podrían respetar esas normas, pero a veces son muy costosas, como el texto dice. Resulta muy costoso tomar estas precauciones. Así que, ¿qué hacen las industrias? Obvian esas advertencias. Ven la manera de desacreditarlas. Ven la manera de poder pasar por esas, justamente, afirmaciones, presentando otro tipo de pruebas que valide su, justamente, actividad. Porque si las aceptaran como tal, sería muy costoso, según lo que el texto dice. Ahora, si ustedes observan esta idea de la B, los intereses de las industrias procuran solaparlas para evitar las pérdidas, pues sí, es lo que el texto me decía. Procuran obviar este tipo de informaciones para evitar pérdidas y seguir ganando dinero. Y es por eso que las advertencias sobre el inminente peligro no las toman como algo serio o algo realmente importante. Las toman como algo que puede dejarse de lado, que puede obviarse, y por esa razón buscan hacer actividades que van a solapar aparentemente y de esa forma seguir ganando dinero. Por esa razón era esta B. Esa B sí sustenta el por qué esta afirmación no es válida. Porque esta afirmación no es correcta, es incoherente. Porque los intereses de la empresa buscan pasar por alto cualquier tipo de información que alerte sobre el peligro de justamente los productos que generan el medio ambiente y de esa manera seguir lucrando. Ahí estaba justamente la idea que estábamos buscando. A ver, esta pregunta estaba muy interesante. ¿Por qué? Porque teníamos que sustentar una idea que se considera justamente, pongámoslo así, contraria al texto, mostrando una afirmación que el texto me presenta y que revocaría, que dejaría de lado,
que haría que esta idea se considere totalmente incoherente. ¿Ya? Así que como pueden ver ahí, colegas, dos preguntas que involucran el análisis justamente de esos elementos que vamos resaltando en las lecturas y que consideramos cuando uno lo va leyendo como algo importante a justamente remarcar. Por eso cada vez que tenga una lectura, si es física, si lectura es física, subrayo. Apliquen el subrayado, porque todo eso cuenta cuando se enfrenta a una pregunta de compatibilidad con incompatibilidad. Los subrayados me permiten, ¿qué cosa? Comparar. Comparo, llego a conclusiones y elijo la solución. ¿Ya? Así estamos comenzando, pero todavía hay más para seguir practicando, así que por eso no se preocupen que tenemos ya para practicar bastante. Vamos otro más por aquí, avanzo aquí. Ahora, antes de seguir practicando, una pequeña mención que también ya la vieron justamente en la clase del sábado y que también la voy a recordar aquí con esta pequeña parte, que es la llamada información ajena. ¿Qué era la información ajena? La recordamos rápidamente. Eran aquellos datos cuyo contenido no corresponde a ningún enunciado del texto, no coinciden ni resultan falsos. O sea, es información que es totalmente distante al texto y que yo no puedo confirmar ni como cierta ni como falsa, que a veces suelen venir en las preguntas por compatibilidad o incompatibilidad y que suelen utilizarse como distractores para que yo, como pongamos decir, pise el palito y cometa algún tipo de error o equivocación. Rápidamente aquí hago una pequeña mención. Aquí tienen un pequeño texto que seguramente por ahí lo han tocado el sábado y si no lo movemos justamente aquí para que lo conozcan. Textito chiquitito que dice así. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia y literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. Texto pequeñito, perdón, para justamente comenzar a ver. Ahora, si ustedes observan aquí, estas tres ideas que están apareciendo en sus pantallas, la están pudiendo ver ahí, que las voy a leer, las cuales dicen lo siguiente. La narración de Arthur Gordon Pym es una de las obras de Poe que consideran ejemplares de su gran talento. Su prolífica producción literaria ha hecho que se le considere un genio de la literatura de terror, o la apreciación de Poe como un maestro en diversas disciplinas literarias ha crecido motivada por los diversos comentarios críticos de estudiosos, por ejemplo. Si yo hiciera esta preguntita, ¿podemos afirmar o negar alguno de los siguientes enunciados con base en el texto? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Pueden ustedes afirmar o negar alguno de estos tres enunciados tomando como base la lectura que está al ladito? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Alguno de estos tres lo podemos afirmar con el texto que hemos leído? ¿Se puede afirmar o, en todo caso, se puede negar con la información de mi texto? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Yo podría considerar que alguno de estos tres es una información que yo la podría certificar con mi lectura o que no puedo hacerlo. David me dice, no, no se pueden ni afirmar ni se pueden negar. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién más por ahí me da su sí o su no? ¿Sí se pueden o no se pueden? La pregunta es por los tres, por las ¿Por tres los tres o alternativas. por alguno de los tres? En el caso de la primera, no correspondería. ¿Y la segunda y la tercera? Sobre la producción de derechos de conseguir un género literatura de terror. Voy a leerlo bien. Ya, no hay problema, léela, no hay ningún problema, no hay problema que tenemos aquí para practicar, lo que importa es la práctica, siempre la práctica, ¿ya? ¿Alguien más se anima a responderme a esta preguntita? ¿Se pueden afirmar alguno de los tres o los tres con el texto o negar con el texto o no se puede ni afirmar ni se puede negar ni uno de los tres o alguno de los tres con el texto? A ver.
¿Quién más? ¿Quién más me responde por ahí? Comparen la información del texto con cada enunciado. Compárenla. Busquen si tenemos justamente una vinculación adecuada con lo que el texto me dice, con los datos de mi texto. O tal vez se opongan a lo que dice el texto. No, no se podría. No se podrían. Ajá. No. Muy bien, claro. Y también justamente como había indicado hace un rato, no se puede. Ni una se puede afirmar y ni una se puede negar. Porque primero, por ejemplo, nunca me han hablado de la narración de Arthur Gordon Pym. Nunca me la han mencionado. ¿Cómo yo sé si eso es verdad o solamente es creación del que hizo la pregunta? No lo sé. Como en el texto no me dan ninguna pista para ello, no puedo afirmarla ni puedo negarla. En la segunda dice, su prolífica producción literaria ha hecho que se le considere un genio de literatura de terror. Lo único que yo sé es que ha sido un gran maestro del terror, pero no sé si su producción ha sido prolífica. Prolífica significa abundante. El texto nunca me ha dicho eso. Me ha dicho que escribió relatos, pero ¿qué relatos es? ¿Qué cantidad son relatos? 5, 10, 15, 20, 60, 40, 80, 100, no lo sé. No puedo afirmar esa segunda idea. Y la tercera, la apreciación de Popper como un maestro de diversas disciplinas literarias ha crecido motivada por los diversos comentarios críticos de estudiosos, perdón. Yo solo sé que se desenvolvió en supongamos así, diversos géneros en sus relatos. Género policial, género ciencia ficción, género de terror, pero nunca me han hablado de críticos ni de estudiosos. No puedo afirmarla ni puedo negarla. Esta es información ajena. Suenan bonito, parecen interesantes, diríamos, oh por Dios, sí, se relacionan o no se relacionan, pero hasta que los comparemos nos daremos cuenta que como no tengo datos en mi lectura, no los puedo afirmar y no los puedo negar. Quedan en ese limbo y por eso se considera información ajena. Así que esta información ajena, no confundirla con la incompatible. Si fuera incompatible, yo podría negarlo con el texto. Pero como no puedo hacerlo, entonces queda en blanco ahí. Son simplemente informaciones diferentes, distintas. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo nunca, colegas. Avanzo ahora sí para seguir practicando con nuestras lecturas de incompatibilidad. Pero antes, una pequeña mención de cómo suelen aparecer las preguntas por compatibilidad o incompatibilidad. En este caso, incompatibilidad para ser más exactos. Las interrogantes que se plantean teniendo en cuenta la incompatibilidad textual se pueden presentar de las siguientes formas. Si yo, por ejemplo, tengo una preguntita en la cual me dicen es incompatible, de hecho también me están pidiendo que busque lo contrario, lo opuesto, lo que se tergiversa del texto. Si yo también veo una pregunta que dice no se condice, quiere decir que no se vincula, no se conecta con el texto. Están preguntando por lo incompatible. Si yo veo en la pregunta que me dicen es incongruente, es incongruente, me están preguntando por lo incompatible. Si me señalan, oye, en esta pregunta vas a buscar lo incoherente, lo incoherente ¿qué es? Es lo incompatible. Lo discordante también es lo incompatible. Lo divergente es lo incompatible. Resulta falso, lo incompatible. Resulta erróneo, lo incompatible. Se disocia, lo incompatible. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando me hagan alguna justamente consulta en la parte de comprensión lectora. Si yo veo alguno de estos justamente, yo ya sé qué es lo que debo de hacer. Voy a buscar lo contrario, lo que tergiversa, lo que se opone a lo que el texto me está señalando. ¿Ya, colegas? Ahora sí, dejando esta pequeña mención de cómo las preguntas pueden aparecer cuando se consulta por la incompatibilidad, vamos a ver ahora algunos elementos más de práctica. Vamos a ir comenzando poquito a poquito, de un texto pequeño vamos aumentando y aumentando. Miren acá. Se escriba compatible, voy a juntar las ideas también con lo que vieron el sábado, compatible, incompatible o ajeno al texto según corresponda. Veamos qué lectura tenemos. Comenzamos con una bien pequeñita y luego vamos a ir aumentando poquito a poquito. Tengo una lectura ahí, 2 líneas para comenzar a entrar en calor en esta parte ya de nuestra práctica. Mi lecturita dice así: el cigarro no solo causa daño a quien lo fuma, sino también a todos aquellos que se encuentran en su entorno. Por eso,
quien lo haga no solo debe pensar en sí, sino también en los demás. Termina mi lectura, una lectura muy breve, 2 líneas tan solo, pero de ahí se sacan una cantidad de datos muy interesantes. Y aquí vienen mis posibles afirmaciones compatibles, incompatibles o ajenas al texto. Así que vamos a ver una. Veamos que también los podemos identificar. Mi primera afirmación dice: fumar es un placer tóxico y perjudicial. Esta información que aparece ahí en el texto, esta primera afirmación, fumar es un placer tóxico y perjudicial, ¿cómo la califico? ¿Como compatible, como incompatible o como ajena? ¿Qué me responden? Compatible. Ajena. Me dicen incompatible y me dicen ajena justamente al texto. Interesante las respuestas. Vamos a observar aquí. Vamos a ver. La primera parte de la afirmación me dice fumar, cosa que se vincula con el texto. Por esa parte primera vamos bien. Pero luego me señala 2 cosas muy interesantes. Me dice placer tóxico y perjudicial. La parte de perjudicial la entendemos con el texto, pero ¿dónde me hablaban de placer? Nunca me hablaron de placeres en el texto, solamente me hablaban de que el daño que generaba el fumar. Por lo tanto, esta información vinculando con el placer tóxico, no puedo saber si es compatible o incompatible. No puedo saber si es verdad o no. De repente, un placer tóxico, un fumador dirá, no, no es un placer, y otro dirá, sí es un placer. Por esa razón, es ajena. Exacto, David e Inés, recontra ajena. Como pueden ver, no tengo datos en el texto para compararla. No tengo un dato para saber si es o no es verdad. Y por esa razón, es ajena. Segunda, los fumadores asumen el daño que ocasionan. ¿Compatible, incompatible o ajena? Inés me dice incompatible. ¿Quién más? Ajena. Ajena también justamente me proponen por aquí. ¿Alguien más? ¿Compatible, incompatible o ajena? Incompatible. Incompatible. David por aquí me dice ajena y Tony me dice incompatible. Vamos a ver, que todo se comprueba. Dice, los fumadores asumen el daño que ocasiona. O sea, yo siendo fumador me doy cuenta y asumo que estoy dañando a otro tipo de personas. Observo el texto y miro la última parte de lo que dice. Por eso, quien lo haga no solo debe pensar en sí, sino también en los demás. O sea, un fumador no solamente debería pensar en su propio, pongámoslo así, vicio, sino debería pensar en que el humo que éste está generando va a afectar a los demás. Y si es que el fumador no está pensando en los demás, quiere decir que el fumador no asume los daños que ocasiona cuando fuma. Y por lo tanto, si es así la idea, esta es incompatible. ¿Cómo obtuve esta información? ¿Por qué digo que es incompatible? Utilicé ¿qué cosa? Una conclusión del texto. Miré el dato. Si el texto me decía que no solo deben pensar en sí, sino que deben pensar en los demás, deben hacerlo, entonces quiere decir que no lo hacen. Y si no lo hacen, entonces no asumen el daño. Y si yo digo que sí asumen, estoy oponiéndome a lo que el texto me decía. ¿Lo ven? Incompatible la información. Pero profesor, una consulta. Dime. Este es un texto por un autor. Uh-huh. Y el autor está diciendo, ¿no? Dice, no solo deben de pensar en sí, sino también en los demás. Eso es lo que dice el autor. Uh-huh. Pero aquí en la aseveración 2 dice, los fumadores asumen el daño que ocasiona. Uh-huh. O sea, aquí está, no sé, o sea, poniéndose en el lugar de los fumadores, ¿no? Donde dice, los fumadores asumen el daño. Esto no lo están diciendo los fumadores, sino lo dice el autor de este corto texto. Ya. Sí, yo también, profesor, lo comprendo así de manera muy similar al colega. Entiendo como que los fumadores... Justamente comenzaba bien eso. Claro, el enunciado dice, pues, los fumadores asumen el daño que ocasionan. O sea, este autor de este enunciado está diciendo que estos fumadores asumen los daños que ocasionan. Ojo, no es que se ponga en el lugar del fumador, sino que él está señalando que ellos lo asumen. Lo asumen justamente. Y con base en esto que está señalando esta persona de esta afirmación, que ellos asumen
los daños que ocasionan, comparándolo con lo que el texto me decía, aún así resulta contrario a esto. Porque mientras que el texto dice, incluso la última parte, se sigue poniendo justamente en el punto de ser solamente un informador de las cosas, por eso quien lo haga no solo debe pensar en sí, sino también debe pensar en los demás, como una persona que está observando la problemática. O sea, los fumadores, ya que no piensan en los demás según el autor del texto, no asumen los daños. Y si yo ahora digo que los fumadores asumen los daños, se sigue oponiendo la lectura. Sigue siendo idea contraria. Muy distinto hubiera sido decir, los fumadores no tienen ningún tipo de consecuencia, no tienen ningún tipo de consecuencia por los actos de fumar que ocasionan. Esa idea, pues claramente no la podría comparar con el texto porque el autor nunca me ha hablado de consecuencias, o sea, algún tipo de penalidad, multa, etcétera, por ejemplo. Como pueden ver, aún así, tomando en cuenta que el autor que en el texto me señala, me está hablando de que, informándome de que estas personas justamente deberían pensar no solamente en su propio placer, sino deberían pensar en los demás, señalando que no están justamente pensando en ellos, no están considerando a los demás y no asumen la responsabilidad por tal motivo. Entonces, si yo digo ahora que asumen, que aceptan la responsabilidad que están ocasionando, sigue estando justamente en oposición, sigue siendo opuesta. Uno dice que no, otro dice que sí. No y sí se oponen. Sigue siendo una idea incompatible, por ejemplo. Por eso les digo, comparemos, siempre comparen justamente, comparemos con el texto. Veamos qué nos dice, miremos la información del texto y con esa información se realiza ese contraste de datos. Si es que mi dato me muestra lo contrario o tergiversa la información de mi lectura, va a ser incompatible. Si no lo hace, puede ser compatible o puede ser que me hable de otra cosa. De repente me habla de otra cosa, es ajena al texto. Y si se relaciona con el texto, será compatible, por ejemplo, ¿no? Ahí está la idea justamente que el autor me quiere decir y la información que aquí se está señalando. Incluso cuando el autor dice, por eso quien lo haga, cualquier persona que lo hace, o sea, cualquier fumador que lo hace, no solamente debe pensar en sí, sino en los demás, haciendo una generalización. Cualquier fumador que realice el acto de fumar por tal motivo, según el autor del texto, debería pensar en los demás y no solamente en sí mismo y en su propio beneficio. Y claramente aquí en la 2, en la segunda afirmación, dice los fumadores, una vez más, generalizando, como el autor también lo hace, y señalando la idea contraria u opuesta. Por esa razón sigue siendo de manera incompatible. ¿Ya, colegas? A ver, vamos a ver una más. Miren la tercera. En un ambiente cerrado no se debe fumar. ¿Compatible? ¿Compatible o ajeno? Ajena. Ajeno. Ajena. Ahí ustedes lo pueden ver clarito. En ninguna parte, ustedes analizan palabra por palabra, frase por frase, sección por sección de esta lecturita. Nunca me han hablado de ambientes. ¿Puedo yo conocerlo por mi propio, de repente, experiencia, por mi propia investigación? Claro que sí, pero con base en el texto no lo puedo hacer. No tengo información para decir esto se opone o esto se afirma y por tal motivo es una información de características ajenas. No tiene ningún tipo de vinculación con el texto, ni de positivo ni negativo, solamente es una información diferente. Una más. El cigarro solo causa daño a quien lo fuma. Incompatible. Incompatible. Incompatible, me señalan justamente también. ¿No ven cómo ahí estamos clarito, vemos la incompatibilidad? Muy bien, muy bien. En el texto me dice que el cigarro no solo daña a quien lo fuma, sino también a todos aquellos que se encuentran en su entorno. Por lo tanto, si yo solamente digo que se daña a solamente los que fuman, se opone a mi texto. Contradice la idea. Incompatible. ¿Lo ven? Ahí está la idea. Una última. Los fumadores deben pensar en los demás. Compatible. 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 Compatible, claro que sí, muy bien. Justamente el autor
Me dice que deberían pensar en los demás. Deben pensar en los demás, no solamente en su propio justamente beneficio, sino en lo que los demás justamente van a tener que padecer si es que este humo justamente afecta a sus pulmones. Ahí está la compatibilidad, ¿no ven? Comenzamos así. Comenzamos con esta lecturita. Ahora la ampliamos un poquito más y vamos a un segundo texto. Ya son ahora 3 líneas. Así que a ver la de acá. Seguimos con lo incompatible, compatible o ajeno. Primero hay que leerla. Miren lo que dice el autor. Tú amas la selva, amas sus peligros, sus sorpresas, su misterio, punto y coma. Asimismo, las fierezas, del sol ardiente y su sombra, en la floresta tupida. Yo, en cambio, amo el campo tranquilo, el campo libre, perdón, donde apenas hay árboles y los ojos se pierden suavemente en el infinito. Se acabó el texto. El autor en esta lectura, ¿qué hace? Una comparación. Está comparando lo que él señala de otra persona, indicando que le gusta la aventura, le gusta el misterio, le gusta la sorpresa, le gusta el peligro de la selva, le gusta ese ambiente misterioso y peligroso, mientras que él dice, a mí no me gusta eso, a mí me gusta el campo, la tranquilidad del campo, donde hay muchos árboles y me puedo sentar y perder justamente mirando ese infinito, perderme suavemente en el infinito mirando el campo y los árboles. Así que vemos a 2 personas ahí. Una primera persona que es descrita como aventurera, aguerrida, que le gusta la sorpresa, el misterio, las cosas por descubrir. Una persona que suponemos que es en este caso bastante valiente u osada. Mientras que la segunda es una persona muy tranquila, muy serena. Le gusta el campo, la calma, la tranquilidad, le gusta la serenidad. Así que, con base en estas ideas, de esta pregunta, de este texto número 2, vamos aquí a algunas preguntitas a ver. 3 ideas para señalar compatible, incompatible o ajeno. Mi primera pregunta dice, la osadía se halla presente en el actuar de uno de los individuos. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Compatible. Compatible me señala, por ejemplo. A mí justamente Inés me dice que esa va a ser incompatible, por ejemplo, y están en todo lo cierto. Es compatible. Esta idea de la osadía, del osado, se relaciona con el primer personaje al cual el autor está señalando o describiendo. Tú amas la selva, sus peligros, sus sorpresas, sus misterios. No cualquier persona se atreve a estar en la selva para aventurarse en las sorpresas, misterios y peligros que hay. Tiene que ser una persona osada, atrevida. Si no, te vas a morir de miedo. Segunda información. La elección por una vida bucólica es preponderante, o sea, es resaltante en las opiniones de los individuos. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Ajena. Incompatible. Me dicen que va a ser incompatible hasta ahora. Ajena e incompatible. Vamos a ver. Lo primero que hay que aclarar para ver si es compatible o es incompatible o es ajena es ¿a qué nos referimos con vida bucólica? Cuando hablamos de vida bucólica, hablamos de vida del campo, vida vinculada al campo. Así que mi afirmación diría, la elección por una vida vinculada al campo es preponderante, es resaltante, es considerada importante en las opiniones de los individuos. O sea, el primero que se describe y el segundo que se describe consideran que la vida bucólica va a ser algo importante para ellos. Tomando en cuenta lo que el autor señala de la primera persona, vemos que ahí le gusta la selva, le gusta la aventura. Mientras que el segundo, la persona que se describe a sí misma, le está señalando que le gusta la vida del campo. Así que solamente a una le gusta la vida del campo, a la otra persona le gusta la selva, le gusta la parte más misteriosa y sorprendente de la selva. Por lo tanto, si a uno le gusta y al otro no, y en la afirmación me dice que los dos justamente son elementos que le gusta la vida del campo, pues esta información es incompatible. Se opone al texto. Señala una idea que niega a la información de mi lectura. En la lectura se dice que el primero le gusta la selva. O sea, que el primero, si le dicen, oye, ¿tú qué prefieres, campo o selva? Se va a la selva. Mientras que el segundo, si le dicen, oye, ¿tú dónde vas, campo o selva? Se va al campo.
Así que no en los dos la importancia de la vida del campo va a ser solamente en uno. El otro no lo tiene. Última afirmación. La exploración de un ambiente enigmático puede satisfacer las necesidades de uno de los individuos, compatible, incompatible o ajeno. Compatible. Compatible. Inés me dice que también va a ser justamente compatible, por ejemplo. Así que, si ustedes observan, dice exploración de un ambiente enigmático, misterio, enigma. Vemos que el primer personaje le gusta eso, le gusta la selva, el misterio, el peligro, justamente. Y vemos que mi afirmación me dice que esta necesidad de un ambiente enigmático puede satisfacer, colmar, llenar las necesidades de uno de estos individuos. Y sí, a uno le va a gustar eso. Si yo de repente le digo, te pago un viaje aquí a Loreto, le va a encantar, me voy de frente, se va justamente conmigo. Por esa razón, compatible justamente. Muy bien, ahí está, colegas. Como ven, todo es comparar. Comparo, 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 me fijo, comparo, me fijo, comparo, y respondo compatible, incompatible, ajena, compatible, incompatible, ajena, y así sucesivamente. ¿Ya? Veamos un poquito más de la lectura. Vamos ahora a un texto un poquito más grande, crecemos un poquito con el texto. A ver, por acá. Listo. Ahora hice el texto un poquito más grandecito. Veamos justamente nuestro correspondiente texto. A ver qué nos dice, qué nos informa y qué vamos a justamente desarrollar como tal. Veamos aquí. Mi texto me dice de la siguiente manera. El 80% de los usuarios que permanecen más de 8 horas frente al monitor, interesante justamente que involucra lo que estamos viendo ahorita, de la computadora padece del famoso y llamado estrés visual, lo que origina una serie de peligros para los ojos como la astenopía, o sea, un tipo de dificultad para ver o que también comienzan a lagrimear los ojos, cuyos síntomas son los siguientes: mareos, cefalea, me duele la cabeza, enrojecimiento ocular, ojos rojos, lagrimeo, por ejemplo, dolor ocular, me duelen los ojos para ver, me duelen mucho, ojo seco, mi ojo se siente reseco y requiero justamente estar ahí lubricándolo, visión doble, ya con algo bastante peligroso, entre otros síntomas. Alertó Jorge Velasco Quiroga, director general del Instituto Nacional de Oftalmología, llamado INO. Primer párrafo. Los síntomas son más frecuentes en los usuarios de computadoras, aunque este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial. Ahora que estamos mucho tiempo en casa, por ejemplo, ahorita estamos con una iluminación artificial y eso nos afecta bastante los ojos. El incremento de actividades que implican una visión fina. Hay gente que le gusta leer y lo malo es que lo hacen con una luz bastante tenue, no con una luz un poco fuerte y por tal motivo fuerzan la vista. Lectura y escritura. La atención clásica y la contaminación ambiental creciente. Sabemos que nuestro clima no es el mejor, está contaminado y por tal motivo, si veo una nación que tiene más contaminación, eso afectará más a mi vista. No es extraño que, aún con una agudeza visual óptima, sean justamente muchos los individuos cuya visión no es confortable. O sea, vemos que yo puedo tener la vista de águila, por ejemplo. Tengo una vista que me hace justamente ver de aquí a 3 cuadras, 4 cuadras y veo perfecto. Pongo mi televisor a 5 metros y lo veo clarito, no tengo ningún problema. Sin embargo, esto no quiere decir que voy a tener esa vista por siempre, sino que tal vez la pueda perder o dañar si es que tengo estos justamente constantes actividades que tengan que ver con esta luz artificial, tanto que emitan, por ejemplo, nuestros focos o ya sea la luz propia de la pantalla. ¿Ya? Y ahí termina justamente el texto. Un texto muy curioso que estoy seguro algunos de ustedes de repente por el uso constante de la computadora nos está afectando. Por ejemplo, me le a veces un poquito los ojos, que tengo que apagar a veces la computadora para no hacer nada sobre ella porque si no comienza a dolerme la vista. Y eso puede pasarnos pues a muchos de nosotros que estamos ahora con todavía la educación virtual,
constantemente en este medio. Así que ahí está nuestra lectura. Ahora vamos a ver nuestras preguntas, nuestras afirmaciones. Buscamos lo compatible o lo incompatible o lo ajeno al texto. Miremos acá. Miremos acá. Tenemos aquí para señalar compatible, incompatible o ajeno. Comenzamos con mi primera afirmación que dice: permanecer momentos cortos frente al monitor no provoca estrés visual. Tomando en cuenta lo que me dice el texto, ¿eso será compatible, incompatible o será ajeno? Incompatible. Me dice que es incompatible. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fíjense bien, comparen con el texto, comparen con el texto. Aquí en esta me dice que eso va a ser incompatible, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien más anima? También Tony me dice que es incompatible, me propone que va a ser incompatible. A ver, vamos a confirmar. Hay un dato que debo observar y tenerlo muy presente para esta primera afirmación, considerarla compatible, incompatible o ajena, dependiendo del caso. Miren la primera línea del texto. Me dice, el 80%, una cantidad elevada, de los usuarios que permanece más de 8 horas frente al monitor de la computadora padece de estrés visual. O sea, el autor del texto afirma que el 80% de los usuarios que están más de 8 horas frente al televisor, perdón, al monitor de la computadora, van a tener estrés visual. Lo afirma, de manera ahí categórica, lo afirma, por ejemplo, el autor del texto. Si yo observo ahí, me podría pensar, entonces, si yo, como usuario de una computadora, paso menos tiempo frente al monitor, de repente no son 8, de repente son 5, de repente son 2, de repente son 1 hora, de repente es media hora, de repente solamente es 4 horas por semana, de repente solamente son 2 horas por día, según lo que el texto me dice, son menos de 8 horas, entonces no tendré estrés visual, según lo que señalaríamos como una conclusión. Si me dicen que más de 8 horas me causa estrés visual, quiere decir que menos de 8 horas no me van a permitir generar estrés visual. Según lo que dice el texto, todo lo que estoy haciendo es basándome en la lectura. Por lo tanto, si yo digo, por ejemplo, mi primera afirmación, permanecer momentos cortos frente al monitor, me fijo en el monitor, no provoca estrés visual, según el texto, llegando a una conclusión, sería verdad, porque el texto me dicen tiene que ser más de 8 horas. Si es menos de 8 horas, entonces no tendré. Y tomando en cuenta que dicen momentos cortos calculamos pues 1 hora, 2 horas, de repente 3 horas. Son momentos que no son tan extensos en una computadora y eso pues no me va a generar, solamente con base en el monitor, estrés visual. Así que con esa idea, esa información va a ser compatible. No se opone a mi texto. Al contrario, podemos confirmarla con la lectura. Saco una conclusión. Si me dicen que más de 8 horas me genera estrés visual, menos de 8 horas no me generarían estrés visual. Y si me dicen momentos cortos, entendido por cortos, 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas, por ejemplo, máximo sería 3 horas, hablando de algo corto, entonces no tendría estrés visual. Solamente con base en la lectura, solamente con base en lo que me dice el texto. En esa primera línea estaba la idea con la cual podíamos comparar la información. ¿Ah? Esa es la primera opción, tenía que ser incompatible, no incompatible. Otra más. Miren lo que dice. Quienes leen y escriben asiduamente, constantemente, corren el riesgo de padecer estrés visual. ¿Será compatible? ¿Será incompatible? ¿O será ajeno? Compatible. Dice justamente compatible por ahí Marta.
Me dice también que va a ser compatible, por ejemplo. Observamos justamente la parte que la cual me indicaba ese tipo de, me daba alguna pista para ver justamente esa información. Me dicen justamente así. A ver. Segundo párrafo, decía justamente ahí. El incremento de actividades que implican una visión fina, lectura y escritura, la atención y la contaminación mental creciente pueden hacer que yo genere algún tipo de estrés visual. Por lo tanto, si en mi afirmación me señalaban que corren el riesgo, los que practican lectura y escritura asiduamente, corren el riesgo de padecer este estrés visual, esa información va a ser compatible. Es compatible, claro que sí. El texto me decía justamente aquí, y lo voy a subrayar para que ustedes se den cuenta. Los síntomas son más frecuentes en los usuarios de computadoras. Aunque este problema también se produce por el uso frecuente de iluminación artificial, el incremento de actividades que implican una visión fina, lectura y escritura, la atención y la contaminación ambiental creciente. O sea, si yo como persona me encanta escribir y escribo en un lugar que está poco iluminado o con una iluminación muy fuerte, me va a afectar la vista. Voy a comenzar a desgastar mi vista y comenzaré a tener pérdida de visión, por ejemplo. O si a mí me encanta leer de repente de noche con mi lamparita y esa lamparita no alumbra muy bien o me excedo en el uso de esa lamparita para leer, mi visión va a tener algún tipo de, a la larga, desperfecto. Por esa razón esa era compatible. ¿Ya? Eso con calma, mi colega, justamente vamos viendo una por una y encontrando las respuestas como corresponde. Vamos a la tercera afirmación. Con calma, fíjense bien. Dice así: la iluminación artificial no provoca ninguna alteración somática. O sea, si yo me pongo a hacer alguna actividad con una luz artificial, un fluorescente, un foco, esto no me va a producir alguna alteración somática. Somática tiene que ver con el cuerpo, algo físico. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Incompatible. Compatible. Ya, vamos a ver aquí. Dicen incompatible. Si me han señalado la incompatible para la tercera afirmación, y observamos que en el texto me dicen que si yo escribo, leo, justamente, empleando la querida luz artificial de forma recurrente, frecuente, entonces, voy a tener algún tipo de daño, algún tipo de elemento que afecte mi visión, y por lo tanto voy a tener alguna alteración somática. Pero aquí me dicen que no provoca ninguna. No hay ninguna alteración somática. Totalmente incompatible. Se opone. Mi texto me decía, el uso frecuente de iluminación artificial incrementa la posibilidad de que tenga estrés visual. Y si yo ahora digo que no provoca, que no tendré ni una sola alteración somática física, sería algo que va en contra del texto. El texto me dice todo lo opuesto, voy a tener. Por eso que hay que tener cuidado cuando estemos justamente aquí en la noche y estemos con las luces justamente prendidas por mucho tiempo. Porque eso a la larga, si comienzo a trabajar ahí, me va a afectar justamente la visión. Vamos a la siguiente. Mira, está bonito el texto. Sacamos muchas cosas de un texto que, a pesar de que es más grande que el otro, tiene también mucho que aportar. Sigamos. Las pantallas de plasma generan mayor estrés visual que las compuestas por LED. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Ajena. Al unísono justamente me dijeron que era ajena. Ajá, claro, esta es ajena. Por nada me han hablado de pantallas plasma ni pantallas de LED. Podría yo de repente conocerlo por mi propia experiencia, pero con base en el texto, pues no ha habido nada. En el texto no me han dicho absolutamente nada sobre ello. Y por lo tanto, ajena al texto. No se señala nada, no puedo afirmarlo, ni puedo negarlo. Muy bien. Ajena, exacto, Inés. Ajena también, que me decía por bailar. Siguiente. Dice así: los trastornos
de la visión no guardan ninguna relación con el uso de las computadoras. Incompatible. Incompatible, me dice Daniel, por ejemplo. También Inés me dice incompatible. Incompatible. También Marta y también David me dicen que esa va a ser una idea totalmente incompatible. Claro que sí. Guardan relación, guardan una relación. El autor me decía que generaban algún tipo de daño en la vista. Van a hacer el lagrimeo de los ojos, van a estar mis ojos rojos, va a estar picando, mi ojo seco va a estar ahí con la vista un poco hinchada, y por lo tanto, pues genera. Si yo digo que no genera, compatible. Siguiente. La agudeza visual se puede perder a través del uso inmoderado de la computadora. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Inés y David me dicen, eso va a ser compatible, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Compatible, compatible o ajeno? La agudeza visual se puede perder a través del uso inmoderado de la computadora. Si veo la última parte de mi texto, ahí estaba la pista. Me decía aquí, no es extraño que aún con una agudeza visual óptima, de repente tenía la visión de águila, veía desde largas distancias, sean muchos los individuos cuya visión no es confortable. O sea que ya comenzaron a tener algún tipo de daño. Compatible. Ajá, por esa razón, claro que sí, claro que sí, claro que es compatible, como ustedes lo han dicho justamente por el chat y también por el audio. Claro que es compatible. En el texto me señalaba eso. Genial, genial. Estamos ya por terminar esta parte y luego pasamos a un texto más. Dice así mi siguiente afirmación. El empleo de un filtro protector para aminorar la intensidad de luz es de gran ayuda. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Ajeno. Ajeno me dice justamente, también David por ahí, Daniel también Ajena. ajeno, Marta me dice que va a ser justamente ajeno, claro, nunca me han hablado de filtros y de protectores, nada. Podríamos decir, tomando nuestra propia experiencia, que si yo tengo un filtro de repente en mi pantalla, eso podría aminorar el impacto que tiene la luz, pero con base en mi propia experiencia, pero no con la información de mi texto. El texto nunca me habló de filtros, por ejemplo, así que incompatible. Y a ver esta de acá muy curiosa. Trabajadores de costura también pueden sufrir de este padecimiento de estrés visual. ¿Compatible, incompatible o ajeno? Ajena. Incompatible. Ajena. Me dicen ajeno y también creo que por ahí escuché compatible. Vamos a ver. A pesar de que nunca me han hablado de trabajadores de costura, hay algo que sí me han dicho en el texto. Me han dicho así. Habla de agudeza visual, exacto. Y por tal motivo, la agudeza visual y también visión fina y también el uso de iluminación artificial, ¿eso qué me hace pensar justamente? Justamente que si yo, por ejemplo, trabajo con luz artificial, podré a la larga sufrir este padecimiento si no me modero. Ahora, trabajadores de costura, o sea, máquina de coser. Si yo trabajo con una máquina de coser, tengo que estar atento ¿a qué? A la aguja e hilo. Incluso hay unas máquinas, por ejemplo, y es una información extra, que tiene que ver con el texto, que tienen ahí también su lucecita para que puedas ver mejor. Pero si no tuvieran, si son las máquinas comunes y tradicionales, yo tengo que estar atento. Atento a la aguja del hilo. Si yo, por ejemplo, trabajo en costura, tengo que tener un ambiente que tenga buena iluminación. Y ya que no siempre contamos con la información de la luz natural, tenemos que utilizar la luz artificial. Por lo tanto, si yo tengo un trabajo como en este caso, costura, que emplea luz artificial, que implica en cierta forma, una visión atenta a la aguja e hilo, entonces, si es que, por ejemplo, yo no me modero, estoy ahí trabajando de costura, puedo tener
un pequeño daño en la vista, generar un aspecto basado en lo que justamente va a ser el estrés visual. Así que esta información que estamos viendo aquí sí tiene ciertos datos en la lectura con la cual yo la puedo concluir. No está sacada de la nada, está sacada con esa información que me decían, el uso frecuente de actividades con la luz artificial. Si se produce un aumento en este tipo de luz y actividades que tienen que ver con luz artificial, entonces, en el trabajo que se emplee este tipo de luz, puede generarse lo que es el estrés visual, este padecimiento. Y por lo tanto, esta información puede ser compatible. Profesor, también se podría utilizar la información que dice el incremento de actividades que implican una visión fina, ¿verdad? Claro, también ahí tiene el otro dato. Tomé esos datos, por eso esta afirmación es con base en una deducción. Hemos tomado partes de varios elementos del texto y hemos concluido en algo. Y es por eso que esta información sí la podríamos considerar como compatible. Se conecta con el texto. Diferente hubiera sido, por ejemplo, que yo dijera así. Trabajadores de costura en la mañana, con buena luz natural, pueden sufrir de padecimientos de este tipo. Ahí podría decir que dice luz natural, no artificial. Según el texto, pongámoslo así, la luz artificial es la que genera ese daño. La luz natural no genera este problema, según lo que dice el texto. Por lo tanto, si fuera así, ahí sí podríamos decir, esta es incompatible. Pero si me dicen artificial, trabajadores de costura, luz artificial, relación estas partes, justamente visión fina, visión aguda, todo eso se conecta. Compatible, justamente. Tengo pistas en el texto de información para poder realizar esa conclusión. No le he sacado de la nada, no ha salido de mi mente solamente. He basado mi información en el texto. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestra lectura. Muy bien, estamos creciendo poquito a poquito en el texto. Vamos a seguir avanzando, hay que seguir practicando con las lecturas. Vamos a la de acá. Ahora, voy a compartirles, como siempre justamente les comparto, un pequeño archivo PDF, por aquí por el chat, para trabajar ahora un par de textos que ya son más grandecitos, que ya aquí voy a tener que estar cambiando la diapositiva cada rato y que sería de repente un poco molesto estar ahí con justamente esos materiales cambiando a cada rato. Así que voy a compartirles en este momentito un PDF por el chat, ahí lo voy a cargar, para poder comenzar a desarrollar ahí la parte de nuestro siguiente punto de nuestra clase. Ahí está. Ahí está justamente el PDF. Ahí está, ya lo envié el documento. Voy a enviarlo una nueva vez para que lo tengan por si acaso no haya llegado bien. Lo voy a enviar una vez más para que podamos trabajar con él en esta sesión respectiva. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, justamente. Para que lo puedan tener, descárguenlo por favor, colegas, para poder trabajar nuestra siguiente parte ya con unos textos un poquito más grandes, ¿ya? Y también lo voy a tener proyectado en la pantalla, así que por eso no se preocupen, lo voy a tener también aquí justamente para que ustedes lo puedan ver y podamos trabajar también justamente como corresponde. Vamos aquí. Aquí lo voy colocando, responde atentamente, luego responda, y aquí tenemos ya un texto que es mucho más grande. Tenemos ya mucha más información y vamos a ver qué es lo que nos depara este texto, ¿ya? Vayan descargando ese archivo que les he enviado por el chat, también es un archivo PDF, donde tenemos los textos que vamos a estar. No está, otra vez, no ningún problema, Inés, lo vuelvo a enviar, lo vuelvo a enviar, lo vuelvo a enviar, no se preocupen, no se preocupen. A ver, lo voy a volver a enviar. A ver. Déjenme ver por aquí, déjenme cargar ahí el material. Una vez más, de repente no ha llegado. A ver por aquí, una vez más, aquí y aquí. Ahí está, justamente ahorita. Está apareciendo en el chat, justamente. Ahí está. Ahí está. Si es que de repente creo que habían problemas con los que tenían celulares. Tenían celulares de repente por ahí no llegaba el archivo. Pero si tienen justamente su computadora ahí, se lo van a ver justamente en nuestro chat. Ahí lo he puesto, lo he compartido 3 veces para que lo puedan descargar. Un archivo no es muy largo, no es muy corto. Como siempre tenemos ahí unas lecturas para poder practicar un poco más sobre nuestro tema de hoy de incompatibilidad. Y también recordar algunos elementos que también ya hemos visto como temas, ideas principales, por ejemplo, que siempre es bueno tenerlo fresco, porque siempre aparecen preguntas sobre ello. ¿Ya? Así que vamos, creo que ya poder comenzar con esta nuestra primera lectura.
Ahí lo pueden ver también, aquí lo voy a dejar también en la pantalla para que lo tengan ahí presente y podamos desarrollar como corresponda las actividades correspondientes, ¿ya? Veamos aquí, veamos aquí. Por ejemplo, vamos a comenzar la lectura. La lectura me dice así. Los resultados preliminares del estudio que está llevando a cabo el Centro Internacional de la Papa, llamado CIP, sobre la posibilidad de cultivar patatas en Marte, apuntan a que las patatas pueden crecer en el planeta rojo. Junto al CIP, participan en esta investigación científicos pues, de la NASA y de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, de Lima, Perú, una universidad limeña, está participando también. Para realizar el experimento, los investigadores construyeron un ecosistema autónomo en un CubeSat, o sea, en un cubo justamente preparado para ese tipo de acción. Un contenedor sellado herméticamente que imita la temperatura, la presión y el nivel de hidrógeno y dióxido de carbono que hay en Marte. O sea, miren, todo lo han organizado, lo han preparado ahí para que pueda realizarse como tal este tipo de investigación sobre la papa. Sigamos. La tierra que emplearon para la prueba procedía del desierto Pampas de La Joya, perteneciente al gran desierto de Atacama. Una parte del desierto de Atacama, justamente el sector específico de Pampas de La Joya, han sido empleados para ello. Si los cultivos pueden tolerar las condiciones extremas a las cuales les exponemos en el CubeSat, tienen una buena oportunidad de crecer en Marte. O sea, si toleran las condiciones en ese ambiente controlado, entonces pueden desarrollarse luego en Marte tal vez de mejor forma. Tienen la oportunidad de poder crearse, de cultivarse en Marte. Si que fuera la posibilidad, podrían cultivarse ahí. Explicó Julio Valdivia Silva, astrobiólogo de la UTEC, agregando que el equipo de investigadores planea hacer varias rondas de experimentos para averiguar qué variedades de patatas crecen mejor en estas circunstancias. Quiere decir que van a emplear pues varios experimentos con varios tipos de papas. Sigamos ahí. Queremos saber cuáles son las condiciones mínimas que necesita la patata para sobrevivir, señaló. Los resultados indican que nuestros esfuerzos para criar variedades con alto potencial para fortalecer la seguridad alimentaria en áreas afectadas o que serán afectadas por el cambio climático funciona, aseguró el mejorador de papas del CIP, Walter Amos. Y termina justamente el texto. Así que como pueden ver, texto que es un poco más grande que el resto, vamos creciendo poquito a poquito, pero que es muy interesante. Tiene cosas muy interesantes de esta lectura justamente, sobre lo que es las papas, sobre que de repente puedan cultivarse en Marte, qué tipo de papa va a ser, y también me dice justamente que este tipo de esfuerzos para la crianza con alto potencial para fortalecer la seguridad alimentaria en áreas afectadas o que serán afectadas por el cambio climático funciona. O sea, no solamente me puede servir para una posible o futura vida de cultivo en Marte, sino que también me podrían servir para, pongamos así, cultivar en ciertas zonas que han sido afectadas por el cambio climático. También me podrían servir para ese tipo de actividades. Y ahí termina mi texto. Como ven, no es un texto muy extenso en su comunicación y lo que se entiende es muy curioso, muy curioso. Así que vamos a ver por aquí algunas preguntitas referente a lo que acabamos de leer. Y para ello comenzaremos con esta primera pregunta, incompatibilidad. A ver, vamos a ver. Lo primero que debo saber aquí, resulta incompatible una vez más con el texto afirmar que los investigadores del querido CIP solamente están trabajando con variedades de papa, trabajan con una amplia variedad de papas peruanas,
desconocen cuál es la composición del suelo marciano. ¿Cuál de estas sería una información incompatible? ¿Qué me propone? Recuerden, compare con el texto, compare con la lectura. ¿Cuál de estas se opone, niega, contradice al texto? Por ejemplo, David me dice, esa va a ser la C. Primera respuesta. ¿Alguien más? También La Marta C, me- profesor. Buenas noches. La C Bueno. también creo. Ya, muy bien, María, vamos ahorita a confirmarlo. Y también Marta me decía por aquí que también va a ser la C. La C dice, desconocen cuál es la composición del suelo marciano. Si me han dicho que el CUPSAP, justamente aquí esta palabrita, de contenedor, que imita la temperatura, que imita la presión, que imita el aire, la presión del aire, que imita el nivel de de hidrógeno y de dióxido de carbono que hay en Marte, por ejemplo, si imita todo ello y están haciendo cultivos en ese tipo de ambiente, quiere decir que los investigadores pues conocen cómo son las condiciones en Marte, porque yo no me atrevería a hacer el tipo de experimentos al azar. Tengo que conocer este tipo de información sobre cómo se compone para poder realizarlo de la manera más adecuada. Incluso dicen que vamos a hacer varias rondas. Vamos a hacer varias rondas, en este caso, de experimentos con las papas. Y por lo tanto, si yo voy a hacer varias rondas, pues no lo voy a hacer al azar. Tengo que tener conocimientos de cómo se compone tal lugar al cual yo voy a planear un cultivo futuro. Por lo tanto, la respuesta, claro que va a ser la C. Esa idea se opone a mi texto. Descartamos automáticamente la A, porque a pesar de que podemos suponer que tienen que ver papas peruanas ahí, tampoco podemos saber si todas van a ser peruanas. De repente son de otro tipo de regiones de lo que es América del Sur o de otras partes del mundo. Por lo tanto, esa B no me la ha especificado el autor con lujo de detalles ahí. Podemos suponer algo, pero no podemos generalizarlo. Y por esa razón la B quedaba descartada. Y la ADI solamente están trabajando con variedades justamente de papas, y según lo que estamos viendo en el texto, eso sí es cierto, están trabajando con variedades de papas. Por lo tanto, esa era compatible y claramente no tenía sentido para respuesta de esta pregunta. Así que la C es la correcta. Muy bien. Vamos ahora a la segunda pregunta. Comenzamos con muy buen pie. Vamos a la segunda pregunta. Seguimos con las ideas incompatibles. Ahora me dice, resulta incongruente. Yo veo incongruente, ¿qué voy a pensar? Incongruente es incompatible. Por lo tanto, veamos la pregunta. Resulta incongruente con el texto afirmar, asegurar que la patata peruana es un organismo inmutable, es un alimento estratégico, sería comida extraterrestre. A ver. ¿Cuál de estas sería incoherente? Incoherente con el texto. Fíjense bien. Alguien me dice que esa va a ser la A. ¿Alguien más? Fíjense con calma nomás. Compárenlo con el texto que justamente les he enviado por PDF. Compárenlo o recuerden el texto justamente que hemos visto hace un ratito en la anterior diapositiva. ¿Quién más responde? Recuerden, resulta incongruente, resulta incompatible, resulta que se opone, que contradice al texto. Afirmar que la patata peruana, ¿cuál de estas tres sería el incompatible? La B. La B me dicen el perfecto, ya tengo la respuesta de la B. Tengo la A y la B hasta ahora. ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos a ver. Aquí todo se confirma y siempre contamos respuestas. Estamos entre la A y la B. La A me decía, es un organismo inmutable. Sabemos que inmutable significa que no cambia.
Y la B decía, es un alimento estratégico, o sea, es importante para algo. Algo estratégico es algo justamente importante para algún tipo de acción. Veamos. Retrocedo al texto un momentito. Ahí está la lectura. Lo primero que justamente analizaré es la parte de la afirmación A, en la cual me dice que es inmutable. Me decía el autor lo siguiente: si los cultivos pueden tolerar las condiciones extremas a las cuales les exponemos en nuestro CLUSAP, tienen una buena oportunidad de crecer en Marte. O sea, estamos en ese ambiente controlado, probando a las papas con condiciones de un planeta foráneo a nuestro justamente ecosistema. Así que si es que una papa tolera este tipo de ambiente totalmente diferente al nuestro, porque si fuera igual, no habría razón de hacer este tipo de contenedor, porque podría hacerlo tranquilamente en el aire libre, porque diríamos que es igual a Marte, pero si lo hacemos en un contenedor con condiciones específicas, quiere decir que lo que pasa en Marte no es lo mismo que pasa en la Tierra. Y si estas papas justamente pueden, en este caso, mostrarnos cierto tipo de variaciones, esto quiere decir que las papas van a ser mutables, van a cambiar, se van a adaptar, por ejemplo. Además, tengo otra pista más. Y esta me la brinda, ¿qué cosita? Las diversas variedades de papas. Si hay diversas variedades de papas, quiere decir que hay diversas formas como la papa se ha desarrollado. Y si es que hay diversas formas como la papa se ha desarrollado, quiere decir que es un tipo de organismo mutable. Porque si no, no hubieran variedades de papas, tendríamos todos la misma variedad de papa, el mismo tipo de papa. Pero como hay variedades, quiere decir que hay varios tipos. Y si hay varios tipos, quiere decir que la papa, la planta de la papa, ha tenido que adaptarse a diversas condiciones. Y si eso ha ocurrido, entonces es un organismo mutable. Así que esa A puede ser la incompatible. Veamos ahora la segunda que decía que era un alimento estratégico. Veamos. Dice así, algo muy importante del autor. Los resultados indican que nuestros esfuerzos para criar variedades de alto potencial para fortalecer la seguridad alimentaria en áreas afectadas o serán afectadas por el cambio climático funcionan. O sea, la parte de los resultados que se obtendrán de esta investigación que se está realizando no solamente va a ser para que yo en un futuro lejano tal vez pueda cultivar papas en Marte, sino que los resultados también me van a mostrar cierto tipo de resultados que van a brindar algún tipo de alimento que podría desarrollarse en algunos lugares donde los cambios climáticos los han afectado bastante. Y por lo tanto, si es que los resultados que yo obtenga del cultivo de la papa me van a permitir dar como posible solución algún tipo de efecto negativo que el cambio climático produzca, en el lugar donde se ha producido ese cambio, podría cultivar papas y podrían crecer porque me están señalando que esto está permitiéndome los resultados que estamos viendo con las papas. Entonces podríamos afirmar que la papa es un elemento estratégico. Y lo va a hacer, ¿por qué? Porque va a permitir que yo pueda descubrir, no solamente que pueda cultivar en Marte, sino que también pueda yo cultivar en lugares donde hay un cambio climático bastante extremo o bastante grave, por ejemplo. Por lo tanto, con toda esa información, mi respuesta tiene que ser la A. Esa sí se opone, esa sí contradice. Si fuera un organismo inmutable, téngalo por seguro, en todo el Perú solamente tendría que haber una variedad de papa. Y sabemos que del Perú no hay una sola variedad de papa. Y peor aún si comparamos la que también se cultiva llevada del Perú a otros países que ya tienen otro tipo de mecanismos y también han variado porque las condiciones en cada país no van a ser iguales, son diferentes. Por esa razón, esa A sí se opone.
Está negando lo que me dice en el texto. Mi texto dice que hay variedad, esta me dice no hay variedad. Es inmutable, no varía, por ejemplo. Vamos a la tercera afirmación. Miren lo que dice acá. La tercera afirmación me dice así. Ahora me dicen, es discordante. Es discordante, o sea, incompatible. Es discordante con el texto afirmar que el objetivo final, lo que espera finalmente la NASA, es analizar papas peruanas al limón con el CIP, planificar, realizar un viaje tripulado a la Luna, coordinar investigaciones con el CIP y la UTEC, por ejemplo. ¿Qué me responderían ahí? Clarito está. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la incompatible? Fíjense bien. ¿Cuál es la que se opone? Es discordante con el texto afirmar que el objetivo, lo que espera la NASA con todo esto que está haciendo con la papa, ¿cuál será? ¿Cuál de estas tres, de afirmarla, sería una idea que se oponga al objetivo que en el texto me señalaban de lo que podría hacer la NASA con estos experimentos que está haciendo con las papas? David me dice, esa va a ser la B. Planificar, realizar un viaje tripulado a la Luna. ¿Alguien más? Fíjense bien, comparen. Me dice Marta, esa va a ser la A. Analizar papas peruanas al limón con el CIP. ¿Alguien más? Fíjense, recuerden bien, recuerden. El autor varias veces me ha señalado incluso un planetita bien curioso por el cual está haciendo todo este tipo de experimentos. ¿Quién más responde ahí? ¿Quién más anima a responder? Fíjense bien, dísenlo bien. La B, profesor. La B también me dice María, ¿ya? Vamos a ver entonces vamos a ver tanto la A como la B entonces. Vamos, aquí todo se confirma y siempre encontramos razón para todo. Veamos aquí. Si yo pensara que es la A, la discordante con el texto y con este objetivo que podemos suponer en la lectura, rápidamente retrocederé a la lectura rápidamente para ver eso. A ver un momento aquí, vamos a retroceder justamente mi pantallita. Y lo que podemos apreciar desde las primeras líneas es que quieren cultivar papas en Marte. Quieren cultivar papas en Marte. Por lo tanto, si yo como miembro de la NASA estoy participando en esta investigación porque quiero saber si se pueden cultivar papas en Marte, eso me hace pensar que quiero hacer algo con Marte, con papas, y que de repente quiero viajar a Marte con la información de mis experimentos y quiero cultivar en Marte papas, por ejemplo. Eso es lo que me hace pensar que todo esto se hace para que se puedan cultivar papas en Marte. Quiere decir que queremos viajar a Marte, por ejemplo, y que ahí podamos cultivar papas. Eso es lo que podemos justamente ver de lo que el autor me dice en el texto. Así que, si es que se quiere cultivar papas en Marte, si se quiere justamente ver si se puede cultivar o no papas en Marte, eso quiere decir que quieren viajar a Marte. Por lo tanto, si yo digo la A, analizar papas peruanas a la limón con el CIP, objetivo de la NASA, solamente quiere hacer eso, pero si quiere cultivar papas en Marte, solamente quiere hacer experimentos con papas peruanas, solamente así. No. Si vemos la B, planificar realizar un viaje temporal a la Luna, queremos ir a Marte, no queremos ir a la Luna. No decimos, vamos a cultivar papas en Marte, vamos a cultivar papas en la Luna, vamos a hacer ahí nuestro campo de cultivo de puras papas ahí. Me dicen Marte. Si me dicen Marte y aquí me dicen la Luna, a ver, ¿cómo se está oponiendo?
cómo se está oponiendo al texto. Y si me decían por si acaso la C dice justamente coordinar investigaciones con el CIP y la IUTE. Ya, eso perfecto, se ha hecho algún tipo de coordinación, eso nadie lo duda. Por lo tanto, esa idea sería compatible, se conecta, pero no es el objetivo también. Por esa razón, la idea que se opone a esto es justamente la B. Claro que sí. Si queremos cultivar papas en Marte, quiere decir que queremos viajar a Marte en algún momento y cultivar papas ahí. Por ahí estamos haciendo este experimento. No quiero viajar a la Luna. Si no, estaría diciendo que mi experimento sería cómo cultivar papas en la Luna. Así que, desde ahí justamente vemos cómo esa B se mostraba contra y compatible al texto. Profesor, Dime. ¿y la B no sería ajena? No, porque ojo, si mi texto me dice Marte y yo aquí digo la Luna, ahí Ajá. se estaban oponiendo. Muy distinto es que el texto me hubiera dicho lo siguiente. Se plantea cultivar papas en un país un planeta extraterrestre. No me dicen qué planeta va a ser. Me dan una posibilidad enorme. Puede ser Marte, puede ser Saturno, puede ser de repente Venus, X. Me dicen planetas. No me dicen justamente en planeta extraterrestre. X, no me especifica. Si ahí justamente yo dijera, en este caso, o de repente para hacerlo más general, me dijeran, queremos cultivar papas en un astro, en un cuerpo celeste, en un astro, justamente nada más. Y si ahí yo propusiera la B justamente, vemos que pues no tengo nada. Me dicen astros de acá, me dicen luna acá, no hay forma como compararlo, ajena. Pero si me dicen justamente el planeta, y aquí me dicen que va a ser la luna, ahí vemos que se da la oposición. Se da una idea que no es la adecuada con el texto. Por esa razón justamente era esa B. ¿Ya? Sí, por eso con calma. Hay que ver cómo se realiza. Si mi texto me dice un nombre y aquí me dicen otro, ahí se va oponiendo. Y si el texto dice que queremos hacerlo en Marte, no en otro lugar, solo en Marte, entonces si yo digo la Luna, ahí se opone, por ejemplo. Así que, ¿no ven? Todos justamente, poquito a poquito vamos aprendiendo, vamos encontrando justamente el truquito ahí para darnos cuenta cómo van cada una de las preguntas. Una más. Miren esta. A ver esta de acá. Dice, no se condice, incompatible. No se condice con el desarrollo del texto afirmar qué cosa. La A. Fueron tierras del desierto de Atacama las que emplearon para la realización de los experimentos con las patatas. Primera idea. Segunda, los estudios que llevó a cabo el CIP apuntan a que las patatas puedan crecer en el planeta rojo. Segunda idea. Tercera, para el estudio se emplearán una gran variedad de papas, las cuales permitirán observar cuáles de estas se desarrollan mejor en las condiciones del planeta rojo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Está bonita la pregunta, está bonita. ¿Qué me dicen ustedes? Está bien difícil también. Claro, y por eso está bonita. Cuando viene una pregunta así interesante, tenemos que pensar ahí. Por eso digo que está bonito, porque eso nos hace pensar más, nos hace razonar un poquito más. Y cuando recibimos una pregunta bien difícil, nos sentimos aliviados y también orgullosos. Estamos avanzando, una pregunta difícil y le hemos respondido bien. ¿Ah? Una vez, hay que mirar bien las cosas. Con calma, miremos una. Recuerden, estaba buscando la que se opone, la que niega, la que contradice el texto. ¿Ya? Mi primera afirmación me decía una vez más, fueron tierras del desierto de Atacama las que emplearon para la realización de los experimentos con las patatas. O sea, hemos traído tierras en ese lugar del desierto de Atacama para poder realizar esos experimentos. Mi segunda afirmación, los estudios que llevó a cabo el CIP apuntan a que las patatas pueden crecer en el planeta rojo. La tercera, para el estudio se emplearán una gran variedad de papas, las cuales permitirán observar cuáles de estas
se desarrollan mejor en las condiciones del querido planeta rojo. A ver, ¿qué me dicen ustedes, colegas? La pregunta está para pensarlo un ratito, pero todo tiene su solución. Y fíjense justamente el texto, miren y compare con la información del texto aquí. Justamente por eso no podemos estar retrocediendo cada rato, pero por eso les envío justamente el PDF para que lo tengan ahí presente. y comparen. Profesor, Dime. estoy buscando en internet. El desierto de La Joya está en Arequipa. ¿Ya? Por lo tanto, considero que es la A. Ya, primera idea. Perfecto. ¿Alguien más? La B, profesor. La B también me dice justamente, estamos entre la A y la B. Interesante. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La B, profesor. También me dicen la B, por ejemplo. Ya, estamos entre la A y la B, así que está curioso, chicos, está curioso lo que vamos a ver. Una vez más, como ustedes justamente pueden ver, estamos analizando una vez más cuál es la idea que justamente se condice, cuál es la idea que se aleja, cuál es la idea que se va en este caso, a presentar como una información que va a ser, pues, incompatible, incongruente, que va a negar al texto. Así que vamos a ir primero con esa A. Vamos a comenzar con esa A, por ejemplo. ¿Ya? Y lo primero justamente que me doy cuenta es lo siguiente. Retrocedo a la lectura. Retrocedo a la lectura, un momento. Ahora sí. La primera afirmación me decía que se lograron traer tierras del desierto de Atacama para poder hacer estos experimentos. Claramente vemos que a veces los nombres se pueden justamente presentar en diversas localidades justamente parecidos. Así que la base siempre va a ser el texto. Cada pregunta que se hace nunca se hace justamente con información que el texto no me haya dado pistas para ello. Aquí el autor me daba algo muy importante y lo voy a señalar. Dice, la tierra que emplearon para la prueba procedía del desierto Pampas de La Joya, el cual pertenece al gran desierto de Atacama. Así que en el desierto de Atacama también hay un lugar llamado Pampas de La Joya. Y por lo tanto, vemos justamente que si se han utilizado tierras de ese desierto, que pertenece al desierto de Atacama, al gran desierto de Atacama, entonces podemos llegar a la conclusión que se han logrado extraer para ese experimento terrenos justamente del gran desierto de Atacama. Así que, considerando esa idea, si nos fijamos en la primera tendría relación con mi texto. Porque si se han empleado tierras del desierto de Atacama y dentro de ese terreno de Atacama, específicamente la Pampa de La Joya, que es de Atacama, entonces se ha empleado tierras de Atacama también. Así que esa primera sí es compatible. Es la respuesta. Veamos ahora la B. Vamos a ver la B. La B dice, los estudios que llevó a cabo el CIP apuntan a que las patatas pueden crecer en el planeta rojo. Veamos aquí. Retrocedo a la lectura. El autor comenzaba diciendo de la siguiente forma. Los resultados preliminares del estudio, y aquí viene una cosita de chiquitita, pero a veces caemos por eso, que está llevando a cabo. O sea, los estudios se están desarrollando, aún no han terminado, están en avance. Y si mi texto me dicen que están en avance y mi información en mi lectura me dicen que se llevaron a cabo, ya terminaron, ahí vemos cómo se da una oposición. Mi texto me dice, se están llevando a cabo. Mi información de la B me dice, se llevó. El verbo en pasado y el otro verbo que indica una acción que se está desarrollando. ¿No ven? Ahí podemos suponer que esa B, miren, un datito nomás, un datito pequeñito que a veces nos puede pasar un par de veces, siempre estar atentos a la lectura, que esa información puede ser una idea incompatible, se está oponiendo al texto. Mi texto dice, estamos llevando a cabo, aquí me dicen, ya se llevó, ya se terminó. Y la C, por ejemplo,
Para el estudio se emplearán una gran variedad de papas, eso sí es cierto, el texto lo decía, se emplearán, vamos a utilizar, las cuales permitirán, ven cómo está en futuro justamente ese elemento, porque se está haciendo el experimento, están recién llevando a cabo el experimento. ¿Cuáles de estas se desarrollan mejor en las condiciones en el planeta rojo? Así que, si comparamos estas ideas justamente, colegas, van a darse cuenta que la B es la que estábamos buscando. Esa se opone, ¿no ven? A veces es un datito, a veces es un verbo, o es una palabra, una cosita que a veces podríamos pensar esta es minúscula, por ejemplo, pero que al final nos va a señalar cuál va a ser esa información que vamos a tener que elegir de forma adecuada, ¿ya? Así que, como ven, así es como uno trabaja la compatibilidad y la incompatibilidad textual, ¿ya? Así que, viendo justamente, miren, el tiempo ya se nos está pasando, estamos justamente llegando ya al límite casi de nuestra sesión respectiva. Así que, como pequeña tareita, les voy a dejar en nuestro PDF que les he enviado, hay 2 lecturas más. Quiero que ustedes la puedan desarrollar justamente con calma, tienen tiempo de sobra, no se apresuren por ello, tómense el tiempo necesario. Y la siguiente clase, al inicio de ellas, vamos a ver las respuestas que me han tenido de esa pequeña tarea que les estoy dejando. ¿Ya? No sé en qué les han quedado la lectura 2 y la lectura 3. Hagan lo mismo, ahora la mantienen en PDF, pueden compararla con más calma, consulten ahí sin problemas. Si tienen algún problema, la siguiente clase me informan nomás y aclaramos los asuntos antes de comenzar nuestra sesión respectiva. ¿Ya? Lo que sí justamente, a ver, voy a tener justamente aquí la lección respectiva, dejaré de compartir mi pantalla ya. Por si acaso, volveré a enviar el documento PDF, si es que por ahí alguien no lo tiene, para que pueda Por desarrollar favor, esa sí, doble. profe, no tengo yo. Por eso lo voy a volver a enviar por acá, una vez más. Por ejemplo, por aquí. Ya está. El PDF está en otro formato. Bueno, está en formato PDF. Bueno, es lo que justamente aparecía ahí. Así que por si acaso voy a fijarme el formato. Por si acaso de repente se cambia el formato del PDF. Lo voy ahorita a fijar. Me voy a fijar ahorita en ello. Y a ver si está en el formato adecuado. No, ahorita se cambia nada más. Déjenme ver aquí. No, si se encuentra en formato PDF. Bueno, aquí que lo puedo ver, aquí lo he abierto en mi computadora. Sí está en PDF, sí está en PDF justamente. Así que por ese lado creo que sí estaría bien. A ver si vas a decir, genial, perfecto. Lo voy a volver a enviar el archivo, ya, lo voy a volver a enviar, para que ustedes puedan desarrollar esas 2 lecturas que restan. Y la siguiente clase, el otro lunes, al inicio comenzamos dando justamente las respuestas, a ver qué también las hemos avanzado y cómo estamos progresando en este tema de la incompatibilidad textual, ¿ya? Una vez más aquí lo vuelvo a enviar. Ahí está. ¿Ah? Para que puedan trabajarlo, tienen tiempo sobrado, hagan de repente una lectura en un día, justamente, y de esa manera cerraremos justamente la sesión de este día, ¿ya? Así que muchas gracias por su participación, por su atención, síganme practicando las lecturas, miren que estamos poco a poco mejorando la incompatibilidad, poquito a poquito esto se va a ir mejorando, vamos a hacerlo cada vez mejor, y la siguiente semana continuaremos. No se ve, justamente, una vez más lo voy a compartir una vez más por aquí por el chat, no se preocupen, no se preocupen. ¿Ya? Buenas noches también justamente. Voy a compartir una vez más aquí. Ahí está. Ahí está el PDF. Ahí está, justamente. Y ahora sí, muchas gracias por su participación. Me lo compartió por el chat. Y ya nos veremos la siguiente clase, el siguiente lunes. Cuídense, colegas. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias también. Buenas noches.